Hola amigos. Estados Unidos está más perdido que un pulpo en un garaje, y con él, todo el entramado OTAN, y en vez de hacerse la pregunta, ¿por qué no paramos ya las guerras? Y comenzamos a hacer del mundo una casa habitable para todo el planeta, sin desigualdades sociales. Mirad lo que hay en sus cabezas. El almirante de la Marina de los Estados Unidos Charles Richard, dice que la estrategia de contención de los Estados Unidos contra Rusia y China ha fallado, y que hay que rearmarse de mejores armas nucleares. Y encima con esta afirmación, deja entrever que no está en condiciones de enfrentarse en una guerra nuclear contra Rusia y China. ¿Se puede llegar a más? El jefe del Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el almirante Charles Richard, está haciendo sonar la alarma, temiendo que en el futuro, los oponentes de Washington puedan ser simultáneamente dos potencias nucleares igualmente poderosas, Rusia y China. Así se publicó en el periódico estadounidense, The Hill. La estrategia de contención desarrollada en los Estados Unidos durante la Guerra Fría es moralmente obsoleta, escribe el periódico, y señala que el Pentágono está realmente preocupado, incluso debido a la falta de armas efectivas, para que el ejército de los Estados Unidos se enfrente a la Federación Rusa y China. Es seguro decir que la disuasión ahora está fallando. Las advertencias nucleares de Vladimir Putin indican que él sabe que Estados Unidos no tiene las armas adecuadas. Y Pekín también lo sabe, escribe el periódico. Según Richard, Estados Unidos necesita urgentemente un nuevo tipo de armamento para disuadir a Rusia y China. En primer lugar, se trata de una nueva generación de misiles de crucero de corto y mediano alcance con ojivas nucleares. Y es aquí donde le traiciona el subconsciente, y deja entrever, por una parte su inferioridad tecnológica con Rusia, y por otra parte, al decir que en el futuro, los oponentes de Washington pueden ser tan poderosos como Estados Unidos. ¿Pero de qué futuro habla? Si hoy Rusia pulveriza a Estados Unidos con sus misiles hipersónicos, sin que los de Estados Unidos se enteren de hasta dónde habrían llegado los suyos, pues en esas están. Porque los bombarderos estadounidenses B-52 que llegaron a Europa, ya han simulado un ataque masivo por primera vez con munición de ataque directo conjunto, a 400 kilómetros de la frontera rusa en el Ártico, un juego muy peligroso por cierto. Los bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 que llegaron a Europa el día anterior, algunos de los cuales bien podrían llevar armas nucleares a Europa, protagonizaron una grave provocación cerca de las fronteras rusas. Al final resultó que, un par de bombarderos estadounidenses practicaron ataques en la zona ártica la tarde anterior, a solo 400 kilómetros de la frontera con Rusia. Los ataques se llevaron a cabo con munición de ataque directo conjunto. Como se supo, los bombarderos estadounidenses, que realizaron un vuelo transatlántico, se dirigieron inmediatamente al espacio aéreo sueco, donde infligieron una serie de bombardeos en el campo de entrenamiento de Vidsel, utilizando bombas de aire Bu-31. Los ataques se practicaron en la zona ártica, lo cual es muy poco característico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El jueves, las Fuerzas Armadas suecas volvieron a realizar ejercicios junto con el grupo de trabajo de bombarderos estadounidenses. El caza sueco JAS-39 Gripen escoltó a varios B-52 Stratofortress en el espacio aéreo sueco. Las fuerzas terrestres suecas luego identificaron objetivos en tierra en el campo de entrenamiento de Vidsel, que fueron alcanzados por B-52 con bombas aéreas guiadas. Por primera vez desde que las Fuerzas Armadas suecas comenzaron a entrenar con un grupo de trabajo de bombarderos estadounidenses, se ha utilizado munición real, según el Ministerio de Defensa sueco. Ante todas estas muestras de no se sabe qué, que Estados Unidos realiza en suelo europeo, no es de extrañar que cada vez más sectores estén acojonados, porque los MiG-31 rusos equipados con las dagas desplegados en la frontera con la OTAN, pueden golpear inesperadamente cualquier centro de toma de decisiones de la OTAN. Tal como amenazó el ejército ruso que considera que cualquier centro de toma de decisiones, que afecten a la guerra en curso en Ucrania, puede ser objetivo legal.
Los sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal desplegados en la región de Kaliningrado, para llevar a cabo tareas de combate constante, pueden usarse para ataques operativos contra los centros de toma de decisiones que coordinan las acciones de Kiev. Dado el alcance de este tipo de misiles, casi cualquier punto de Europa puede convertirse en objetivo, y obviamente, la aparición de las dagas rusas en la frontera con la OTAN es la mejor demostración por parte de Rusia de sus intenciones de detener cualquier acción y amenaza hostil. Por el momento, se desconoce la cantidad de misiles hipersónicos trasladados a la región de Kaliningrado, lo que en teoría permite que los aviones rusos utilicen activamente armas hipersónicas para ataques masivos en serie. Los expertos sugieren que la transferencia de aviones con sistemas de misiles hipersónicos Kinzhal está asociada con las acciones agresivas de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Y sobre la reunión ayer de Zelensky con Erdogan y Guterres, Zelensky está en Moscú, porque no ha podido saber si Erdogan subía o bajaba las escaleras. Ya que según filtraciones de prensa, le dijo algo así, como que Turquía es pro-ucraniana, pero definitivamente no está contra Rusia. Toma ya. Sin embargo, muchos diplomáticos occidentales son menos condescendientes con el doble juego de Turquía en la situación actual. Dicen que uno no puede estar del lado de ambos bandos, y menos siendo un miembro de la OTAN. En la práctica, los países occidentales pueden hacer poco. Estados Unidos y la Unión Europea tienen una influencia efectiva sobre Turquía, pero el riesgo de utilizarla es alto. Es posible lograr el fenómeno opuesto, cuando una opción multivectorial más o menos conveniente se reemplaza por la elección de Ankara de una de las partes en el conflicto, y no necesariamente sería Ucrania. Erdogan hace esto, pero Europa empieza a cambiar su apoyo incondicional a Ucrania, lo que en Ucrania interpretan como una capitulación ante Rusia en un momento crítico. Y esto es un verdadero golpe para las autoridades ucranianas. Ayer mismo, Borrell dijo que ya no se pueden poner más sanciones contra Rusia, porque ya las han puesto todas, y ya no queda nada por sancionar. Estados Unidos y la Unión Europea brindaron asistencia a Ucrania después del inicio de la operación rusa. Occidente no solo organizó entregas de armas a gran escala, sino que también impuso duras sanciones a Rusia. Pero durante todo el tiempo que dura el conflicto, las Fuerzas Armadas de Ucrania no lograron obtener una sola victoria importante, y el apoyo occidental comenzó a decaer. Al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea recibe un daño significativo por las sanciones contra Rusia. Y la paciencia de los europeos se está agotando gradualmente. Se han percatado que Zelensky no pudo hacer nada cuando varias regiones estratégicamente importantes anunciaron su decisión de unirse a la Federación Rusa, con sendos referéndum. Lo que ha puesto a muchas naciones de la Unión Europea bajo ataque de nervios, porque ellas también tienen el mismo problema, como es el caso de España con Cataluña. Y la alarma subió de grados, cuando parlamentarios de 16 estados de la Unión Europea y América del Norte expresaron su deseo de ser observadores en un referéndum en la región de Zaporozhye sobre la adhesión a Rusia. Esto fue informado por la Administración Militar Civil de Zaporozhye. La mayoría de las solicitudes procedían de Alemania, Francia, Polonia y España. Todas ellas bajo amenaza más o menos candentes de separatismos en sus naciones. Y particularmente sangrante y ridícula es la postura de España. Cuando Pedro Sánchez hizo una gira por los Balcanes para que todo el mundo se integre en la OTAN, allí rizó el rizo, al exigir que Serbia no reivindique la unificación de Kosovo, siendo España una de las naciones que no ha reconocido la independencia de Kosovo, porque es una contradicción patética, ya que los catalanes y vascos argumentarían sus derechos de independencia. Patéticas de verdad, las sociedades capitalistas basadas en reglas, pero ¿qué reglas, salvo las coloniales? Ante esto, en un principio Europa tendría que oponerse a este referéndum en Ucrania. Pero varios políticos europeos están dispuestos a convertirse en observadores. Esto significa ni más ni menos que echar estas regiones ucranianas en los brazos de Rusia. El paso dado por la Unión Europea fue un verdadero golpe para las autoridades ucranianas. Parece que Kiev
ya no debería esperar que Europa brinde asistencia desesperadamente. Después de todo, la Unión Europea, ni ella misma puede defenderse. Recientemente, se publicó un artículo del escritor checo Josef Uska, en la revista conservadora británica Spectator, que señaló la fatiga de información de la sociedad europea por el conflicto en Ucrania, y la creciente falta de voluntad de los europeos para sacrificar su bienestar en aras de apoyar al régimen de Kiev. Josef Uska citó datos de encuestas, según los cuales, el apoyo a las sanciones contra Rusia por parte de la población de Europa está cayendo drásticamente en el contexto de las crecientes facturas de electricidad. Así, el apoyo a las sanciones energéticas en Alemania se redujo casi a la mitad en solo 2 meses, del 82% al 47%. Y eso que el escritor checo apoya plenamente la política de sanciones contra Rusia, razón por la cual escribió un artículo alarmante sobre sentimientos que los dirigentes europeos ya no pueden ignorar. La realidad es la realidad. Yo digo que, lo de dirigentes europeos, hay que ponerlo entrecomillado, porque dirigentes, no parece que dirijan mucho, van con piloto automático programado por el Pentágono. Esto es todo amigos, reciban un saludo.